Hola jóvenes, buen día. Les voy a explicar todavía los últimos temas de la actividad 3 de la semana pasada para que verifiquen si sí hicieron bien la actividad. Lo vamos a ver en la página 49 del libro. Se llama variación directa e inversa. Existen fenómenos que se comportan de un modo peculiar. Por ejemplo, cuando se estudia la presencia de lluvia en una región, se sabe que conforme la humedad del lugar aumenta, la probabilidad de que llueva también aumenta. Otra manera en que se comportan los fenómenos es cuando ocurre lo contrario. Por ejemplo, al estudiar la rapidez a la que se mueve un objeto depende de su peso. Esto es, a mayor peso, menor será la velocidad que se mueva. Entonces hay dos elementos importantes. Uno, es entre más humedad exista o aumenta la humedad, aumenta también la probabilidad, en los dos aumenta. Y en la otra es entre mayor peso tenga, menos rapidez va a tener. En una aumenta, aumenta y en esta aumenta y disminuye. A este tipo de situaciones le llamamos variación proporcional y existen dos tipos. La primera es la variación directamente proporcional y la segunda es la variación inversamente proporcional, ¿sí? Entonces tenemos la variación directamente proporcional y la variación inversamente proporcional. Vamos a estudiar primero la variación directamente proporcional. Dice, como ya se había dicho, este tipo de variación se establece entre dos variables y se presenta cuando al incrementar el valor de una hace que se incremente el valor de la otra. O sea, en esta aumenta, también la otra aumenta. Este tipo de variación es muy común y se presenta, por ejemplo, cuando comparamos litros de agua consumidos y el total a pagar, ¿no? En cualquier lugar que nosotros vayamos a comprar algo, cualquier mercancía, eh, puede ser, por ejemplo, el peso de una mercancía y su costo, ¿no? Si compras 1 kilo, pues a lo mejor cuesta 20 pesos, pero si compras dos, va a costar 40. Entonces, entre más kilos vayas aumentando la mercancía, va a ser mayor su costo. Otro puede ser el interés que produce un dinero ahorrado, ¿no? O la cantidad de dinero depositado. En fin, son muchos los casos donde aparece la variación directamente proporcional. La variación proporcional se aplica en muchas situaciones cotidianas. Por citar algunos ejemplos, cuando se prepara un pastel, es necesario que todos sus ingredientes guarden una proporción, esto es, la leche con la harina y los huevos. Al preparar mezclas de materiales para la construcción de un cuarto, se debe guardar una proporción entre la arena, la grava, el cemento y la cantidad de agua necesaria. Vamos a practicar. Dice, Lupita tiene un puesto de helados y los vende en 3 tamaños. Observa el siguiente tabla donde se indican los precios y ayuda a completar los precios que faltan. Me voy a llevar primero esta tabla. Ustedes lo pueden ir contestando en su libro, ¿de acuerdo? Bueno, dice número de helados. Uno, no sabemos cuánto cuesta el chico, ni el mediano, ni el grande. Pero sabemos que de dos helados chicos son 14 pesos. ¿Ok? Entonces, si de dos helados chicos son 14 pesos, de un solo helado chico, pues es la mitad, ¿no? Porque es proporcional. Entonces decimos que de un helado chico, pues cuesta 7 pesos. ¿Ok? De 5 helados chicos serían 35 pesos. De 9 helados chicos serían 63 pesos.
De 10 helados chicos, pues serían 70 pesos. Luego me dice, de un helado mediano no sabemos cuánto es, ¿sí? Pero sabemos que de 10 helados medianos son 80 pesos. Quiere decir entonces que de un helado mediano es 80 entre 10, me da 8 pesos. De 2 helados medianos, 16. De 5 helados medianos serían 40 pesos. De 9 helados medianos serían 72 pesos. Por último tenemos que no sabemos de cuánto cuesta un helado grande, pero sabemos que de 5 helados grandes son 60 pesos. Si dividimos 60 entre 5, pues me da 12 pesos. Entonces de 2 serían 24. De 9 serían 9 por 10, 90, por 2, 18, 108. Y de 10, pues serían 120 pesos, ¿no? Si nosotros observamos en nuestro libro, dice que dice elabora la gráfica de precisión para cada tamaño de helado. Y aquí me dice cuánto cuesta un helado chico, dijimos que 7 pesos, mediano 8 y grande 12. ¿Qué pasa con el precio de los helados cuando el número de helados aumenta? Pues también va aumentando lo que tenemos que pagar. No tanto el precio, sino lo que tenemos que pagar, ¿sí? Pero me voy a llevar esto para graficarlo y lo vamos a graficar de la siguiente manera. Voy a poner aquí. Primero los chicos, que son los rojos. Dice que tenemos número de helados 7, ¿sí? ¿Cuánto cuesta? Número de helados 1 y cuesta aproximadamente 7 pesos. ¿Ok? Más o menos como por aquí. Luego de 2 helados serían 14 pesos. Más o menos como por aquí. Aproximadamente. De 3 helados sería 21. De 5 helados serían 35. Más o menos como por aquí. De 9 helados sería 63. Más o menos así. No se alcanza a ver. De 10 helados serían 70. Más o menos a la mitad. Ok. Entonces vamos a tener una gráfica más o menos así. Ok. Ahora con los medianos de un helado más o menos sería así, un 8 por aquí. De 10 helados sería 80 más o menos por aquí. Entonces graficamos y tendríamos algo más o menos así. Ok. No me deja. Y por último sería de los grandes, de un helado sería aproximadamente 12, ya no me alcanza aquí, por aquí, está muy chiquito, ya está muy pegado al 20. De 10 helados serían 120. Ok, entonces la gráfica sería más o menos así. ¿De acuerdo? Entonces ya elaboramos la gráfica, ya contestamos que el chico 7, el mediano 8 y el grande 12, ¿no? ¿Y qué pasa con el precio de los helados cuando el número de helados aumenta? Pues
el costo de pagar pues aumenta también. Si el número de helados aumenta, el costo de pagar también aumenta, ¿sí? Bueno, como pudiste darte cuenta, el precio de los helados aumenta conforme aumenta el número de helados. Esto es, si aumenta el número de helados, entonces la cantidad a pagar también aumenta. A este tipo de variación se le conoce como variación directamente proporcional, ya que al aumentar uno, aumenta el otro. Vamos a ver lo siguiente. Dice, completa los espacios vacíos de la siguiente tabla y contesta las preguntas que se hacen. Una caja de refrescos pesa 14 kilogramos. Una camioneta lleva cajas de refresco con un peso total de 392 kilogramos. Completa la siguiente tabla. Entonces, ¿cuánto pesa una caja de refresco? Dice que 14 kilogramos. ¿Ok? Entonces, aquí, déjame ver si mejor me la llevo. Dice, ¿cuántas cajas de refresco lleva la camioneta? No sabemos, es lo que tenemos que calcular, ¿sí? Dice, si realizamos la comparación, nos podemos notar que una caja de refresco pesa 14, 2 pesa 28, 10 pesa 140 y así sucesivamente, ¿no? La constante de proporcionalidad para pasar de cajas a kilos es de 14, ¿no? 14, luego 28, luego serían 42, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces vamos a llevarnos esta tabla y la contestamos. Usted la contestan ahí en su libro. Lo voy a contestar acá en otra hoja. Tenemos entonces que una caja de refrescos pesa 14, ¿ok? 2 sería 28, ¿no? 5 serían 70. 10 sería 140. 15, pues sería 140 más 70, sería aproximadamente 210. 20 serían 2 veces 140, 280. Si son 392 kilos, pues lo que tenemos que dividir es los 392 entre la constante de proporcionalidad que es 14, ¿no? ¿Cuántas veces cabe el 14 en el 39? A ver, caben 14 y 14, 28, pues nada más 2. 2 por 14, 28. Para 39, no le quito 8, me queda 1, 3 le quito 2, me queda 1, me quedan 2. ¿Cuántas veces cabe el 14 en el 112? Son 28, 14 por 10 son 140. Por 8, 8 por 4, 32. Ajá, serían 8. Ya que 8 por 4 son 32. Llevamos 3, 8 por 1, 8 y 3, 11. 0. Entonces son 28 cajas, la que pesan 392 kilogramos. ¿Ok? ¿Cuántas cajas de refresco lleva la camioneta? Entonces la camioneta lleva 28 cajas de refresco. ¿Sí? Para que contesten la pregunta. De refrescos. Si realizamos comparaciones, podemos notar que 14 es a 1 y esto es igual a 28 es a 2 y esto es igual, tiene 3 puntos, es igual a 140 es a 10, que esto es igual, tiene otros 3 puntos, y en ese espacio que nos indica ahí vamos a poner que 392 es a 28.
Ok, la que está así como en un cuadrito. Y la constante de proporcionalidad para pasar de cajas a kilos es de 14 kilos. ¿Sí? 14 es a 1. Bueno, dice, sean A y B cantidades que están relacionadas de algún modo. Entonces, el valor que nos permite pasar del valor A al valor B lo llamaremos constante de proporcionalidad. Y este representa con la letra K. Estoy en la página 51, en donde me indica que K es igual a la proporcionalidad de A y B, ¿sí? De esta forma diremos que si una cantidad A varía de forma directamente proporcional con otra cantidad B, entonces la primera es igual al producto de la segunda por la constante de la proporcionalidad K. Vamos a ver un ejemplo. Dice, en un instante dado, la longitud de una sombra es directamente proporcional a la altura del objeto que la produce. Si un poste de 2 metros de altura proyecta una sombra de 0.8 metros de largo, ¿cuál sería la altura de dicho poste si éste tuviera una sombra de 4 metros? Me voy a traer los datos. Bueno, es muy sencillo de entender. Nosotros sabemos que la altura del poste es de 2 metros, ¿ok? Y que la longitud de la sombra es de 0.8 metros. Dice, es una relación directamente proporcional. Entonces, K es igual a L sobre H, ¿sí? O sea, K es igual a 0.8 sobre H, que vale 2. Y esta entonces me da una constante de proporcionalidad de 0.4. Quiere decir que K vale 0.4. Una vez que nosotros tenemos el valor de proporcionalidad K, ahora sí podemos decir que la altura es igual a L sobre K. ¿Sí? Eh, Esto es despejando esta misma fórmula, a ver si ustedes lo pueden comprender así. Tenemos K igual a L sobre H aquí, ¿sí? Entonces, si yo despejo esta H pasa al otro lado multiplicando y me quedaría H por K igual a L. Entonces, esta K está multiplicando, ahora pasa dividiendo y me queda que H es igual a L sobre K, que entonces ya llego a esta fórmula de acá, ¿sí? Si es así, entonces H va a ser igual a L, que ahora va a ser la nueva L. La nueva L es de 4 metros, ¿sí? Entonces sería 4 metros entre K, que es la proporción 0.4. Y este me da entonces que tiene como resultado 10, 4 entre 0.4 son 10 metros. ¿De acuerdo? Entonces para eso me sirven las constantes de proporcionalidad para determinar nuevos elementos que me están pidiendo. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver la variación inversamente proporcional. Dice, cuando se tiene que dos cantidades que están relacionadas de alguna manera, ocurre que al aumentar una de ellas, la otra disminuye, entonces diremos que las cantidades son inversamente proporcionales. Por ejemplo, cuando se requiere alimentar
un determinado número de personas y se tiene un lote de comida, si aumenta el número de personas, la ración de comida debe disminuir para que todos tengan la misma porción. Otro ejemplo es cuando se tiene un determinado número de obreros para realizar un trabajo en un tiempo fijo. Si se incrementa el número de trabajadores, la actividad se realiza en menos tiempo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, para practicar, dice, un maquinista de un tren está planeando recorrer un trayecto de 300 kilómetros. En la siguiente tabla se muestran las velocidades a las que puede ir el tren y el tiempo que le tomará completar su recorrido. Completa los espacios vacíos de la tabla, grafica dichos valores y contesta las preguntas que se hace al final. Ok, entonces déjenme me llevo esta tabla. Dice que va a recorrer 300 kilómetros. Ok, si nosotros dividimos 300 kilómetros entre 5, me da un tiempo de 60, ya que 60 por 5 son 300. ¿Ok? Entonces, si yo hago un tiempo de 30 minutos y yo divido los 300 entre los 30 minutos, me da una velocidad de 10 kilómetros. ¿Sí? Igual si lo seguimos haciendo así, 300 entre 15 kilómetros me da un total de 10, 20 por 15 son 300, 20 minutos. ¿Ok? Si yo divido aquí del 15 sería 20, entonces lo mismo, ¿no? 300 entre 20 me da 15. Si yo divido 300 entre 25 me da 4, 8, 12, ¿no? 12 minutos. Si yo divido 300 entre 30, pues me da 10 minutos, ¿no? Si yo divido 300 entre 8, es 3 por 8, 24, para 30 son 6, bajamos el 0, 8 por 8, 8 por 5, 8 por 6, 48 por 7, 56, serían 7, 7 por 8, 56, para 64, 37.5, ¿no? 37.5. Tendría que ir a una velocidad de 37.5 kilómetros para hacer 8 minutos. ¿Sí? Entonces ustedes pueden observar que entre más aumente la velocidad, el tiempo disminuye. Si el tiempo aumenta, la velocidad tiene que disminuir. Y a esto se le llama una variación inversamente proporcional. ¿Sí? Si nos traemos entonces el gráfico, pues sería ahora al revés, que como teníamos el gráfico anterior, ¿verdad? Ya que teníamos, a ver aquí, tendríamos entonces que tenemos una velocidad de 5, aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, y este llega hasta 60, ¿no? Por aquí más o menos. Luego una velocidad de 10, que este llega hasta aproximadamente 30. Por aquí. Luego 15, que este llega aproximadamente a 20.
Ok. Luego 25, que este llega aproximadamente a 12, por aquí. Luego 30, este llegaría como a 10 más o menos. Y luego 37.5, que este llega más o menos como a 8, ¿no? Y tendremos entonces más o menos una gráfica así, que va disminuyendo. ¿Ok? Bueno, esto sería todo el tema. Déjenme, vamos a ver la actividad de esta semana. No la descargué. De la semana 3. ¿No sería la semana 2 apenas? Sí. 3. La 3, actividad 3, problemario. Dice, en la lavandería Chantal, por 1,800 kg de ropa cobraron 74. ¿Cuánto cuesta lavar 1 kg de ropa? Tendríamos, como ustedes observan, pues simplemente identificar cuánto es de 1 kilo de ropa, ¿sí? Aquí pues la proporción sería más o menos decir que 74 kilogramos lo vamos a dividir entre 1800. Y el resultado que les dé lo vamos a multiplicar solamente por 1000, que es 1 kilo. ¿Ok? Ojo. Lo dice, en una dependencia financiera cobran el dólar americano a 17.45 y lo venden a 19.35. Contesta lo siguiente: ¿qué utilidad tiene en la compraventa? La utilidad es la diferencia de este menos este. ¿Qué porcentaje de utilidad le genera a la financiera por cada dólar que compra? Entonces, para sacar este B, tenemos que dividir 100 entre esto y lo tenemos que multiplicar por la diferencia que hay entre este y este, para que les dé un porcentaje. ¿Cuál es la utilidad por 100 dólares que compra y vende un poco más tarde? Entonces tendríamos que poner en cuánto los compró, en cuánto los vendió, esos 100 dólares, multiplicar este y lo multiplicar también por este y hacer la resta, ¿de acuerdo? Pues si ya tienen la resta de este entre este, multiplicarlos por los 100 dólares, que es la utilidad. Y luego dice, en mi tiendita, Raúl pagó 368.75 pesos. En esta cantidad va incluido 40.83 de IVA y 1.36 de IEPS. ¿Qué porcentaje de IVA y de IEPS le cobraron respectivamente? ¿Qué significa IVA y qué significa IEPS? Ok, entonces a estos 368.75 es el 100%, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues dividir el 100 entre 368.75 y el resultado multiplicarlo por
40.83 y eso ya les va a dar un porcentaje. Ese sería el porcentaje de IVA. Lo van a hacer de la misma forma. Los 100 los van a dividir entre 368.75 y el resultado que les da lo va a multiplicar por 1.36 y ese va a ser el porcentaje de IEPS. ¿Ok? Y tienen que identificar o tienen que buscar qué significa IVA y qué significa IEPS. Eso lo pueden buscar en Google. Luego dice, un maestro cobra 140 por cada hora de asesoría particular que imparte. ¿Cuántas horas de asesoría debe dar para ganar 11.900? Creo que este es muy fácil, ¿no? Simplemente dividen esto entre esto y ya les da el resultado. Número 2 dice variación inversamente proporcional. En un internado hay 420 niños y comida para 30 días. ¿Cuánto duraría esa misma comida si fueran 630 niños? ¿Okay? Entonces hay que checar. Este es una variación directamente proporcional, ¿no? Porque se aumentan los niños, perdón, inversamente proporcional, porque si aumenta los niños va a disminuir los días, ¿sí? Entonces hay que checar, en este caso, por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos 420 niños y que nos alcanza para 30 días. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si aumenta a 630 niños? ¿Cuántos días va a durar? ¿Ok? Hay que checar eso. Luego dice, en un juego se reparten 1210 de forma inversamente proporcional al número de fallos cometidos. Gerardo ha cometido 4 fallos, Rubén 6 y Sara 12. ¿Cuánto dinero le corresponde a cada uno? Cuando dice que es inversamente proporcional, es que entre menos fallos tenga, más dinero le toca. ¿Sí? Tendrían que sumar los fallos, dividirlo entre el número de fallos y dependiendo cuántos fallos tuvieron, les toca menos dinero. ¿Sí? Lo dice, se quieren repartir 180 caramelos entre Lidia, Ernesto y Rodrigo, de modo que la menor tenga más caramelos y el mayor menos. Si sus edades son respectivamente 3, 4 y 6 años, ¿cuántos caramelos se le reparte a cada uno? Igual se suma el número de años de todos y se saca cuántos caramelos deben tener, pero hay que tener en cuenta que el que tiene menos años debe de tener más caramelos. Lo dice, la profesora de clases de matemáticas hizo un examen de 10 reactivos. Cada reactivo vale 1 punto. Llena la siguiente tabla que le ayudará a la profesora a obtener la calificación correspondiente de acuerdo con la cantidad de reactivos incorrectos. Si tiene, este es el número de reactivos incorrectos, o sea, si tiene 0 reactivos incorrectos, tendría de calificación un 10, ¿no? Si tiene un 1, ¿cuánto le corresponde calificación? Si tiene un 2, ¿cuánto le corresponde calificación? ¿Okay? Entonces hay que checar, simplemente hacer estos cálculos para determinar el número de días, cuánto les toca a cada quien dependiendo de los fallos que tuvieron, cuántos caramelos tienen, y aquí pues es simplemente llenar esta tablita que está muy fácil. ¿De acuerdo? Pues sería prácticamente todo. Espero que si tienen alguna duda, pues me lo hagan saber. Hasta luego.